en el que estamos dos Enriques, Enrique Hernández desde Ciudad de México y Enrique Chávez en Lima, para analizar las noticias desde una perspectiva diferente. Enrique Hernández, colaborador de Active Trades, que también publica notas, por supuesto, muy interesantes en Caretas. Tenemos ahora, Enrique, el mundo está consternado por lo que ocurrió el viernes pasado en la Casa Blanca, donde se armó pues prácticamente un ring de box entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, siempre se me va el primer nombre, con J.D. Vance, el vicepresidente, también allí en este intercambio sumamente tenso, en el que Trump, entre otras cosas, no solo le dijo que no estaba en condiciones para negociar, sino que además Estados Unidos le había dado cientos de millones de dólares, o algunos billones de dólares en realidad, para financiar la guerra, y que eso ya no iba a pasar más. Y esto ha terminado de manera completamente escandalosa, con los gobiernos europeos respaldando a Zelensky y a Ucrania, pero también temerosos de su propio futuro y lo que representa esto para su propia seguridad. Tú tienes unos números de presupuestos de defensa que nos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que está detrás, en este caso, de la economía de la guerra. Sí, Enrique, en realidad la economía militar ha sido, pues, ha ido creciendo en el último año, en los últimos años, derivado sobre todo de este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Recordemos que en estos días ya se cumplen 3 años de este conflicto bélico, que muchos no lo quieren llamar como una guerra, que en realidad sería eso, ¿no? Porque hay una ocupación, hay un intercambio de bombardeos y todo esto. Y detrás de todo, de este conflicto bélico, llama la atención que Estados Unidos haya gastado tan solo en el año 2024 $968 billones. Esta cifra es literalmente el triple de lo que supuestamente Donald Trump le había entregado a Estados Unidos a Ucrania en los últimos 3 años para los enfrentamientos que ha sostenido contra Rusia. Trump, en la discusión que sostuvo el día de ayer, hablaba de unos $365 billones. Sin duda, esta cifra es estratosférica, es prácticamente el PIB de América Latina, podríamos definirlo de esta manera. Quizá no contemos a Brasil, pero contándolo, yo creo que por ahí más o menos debe de andar todo el PIB que se genera anualmente, Enrique. Y Estados Unidos es el país que más gasta en la industria militar a nivel mundial. Es prácticamente 4 veces más lo que gasta Estados Unidos en esta industria que la misma China, ¿no? Que también consideremos que su industria bélica ha ido creciendo, ha ido en expansión, sobre todo pues considerando que China pues, apunta a ser el país o la economía más grande del mundo, y que también el tener una defensa le permite literalmente decirle al mundo, aquí estamos, ¿no? Para lo que quieran, para cualquier enfrentamiento, Enrique. Claro, ahora lo que estamos viendo es que, a ver, ahí uno puede entender un poco mejor probablemente la estrategia, entre comillas, de Trump para implementar su guerra comercial contra China. Es decir, el argumento de peso sobre gasto militar que tiene Trump es todavía mucho más grande que en este caso el de su principal competidor, y no digamos desde el resto del mundo. Es decir, el papel de Estados Unidos como el país más poderoso del mundo en materia militar es todavía de lejos el más relevante. Y probablemente esto, claro, se conecta con la estrategia de guerra comercial que él está llevando a cabo. Pues es de llamar la atención que Donald Trump utilice el poder de la palabra en este momento, el poder de las redes sociales, pero no hemos visto en realidad el poder ahora aplicado sobre todo de su milicia. Recordemos que con México ha tenido un enfrentamiento directo por el tema del narcotráfico.
y ya se ha dicho desde Estados Unidos, los funcionarios han manifestado en reiteradas ocasiones que podrían hacer alguna incursión militar para frenar todo el tráfico de fentanilo. Entonces, considerando y viendo estas cifras billonarias de la industria militar estadounidense, pues sin duda es un punto rojo, ¿no? Es una llamada de atención. Sobre todo también el discurso ayer de Donald Trump parecía que era el papá del presidente de Ucrania, regañándolo y diciéndole, pues que no queremos una tercera guerra mundial. ¿Acaso Donald Trump sabe algo o estas cifras que hemos estado platicando de los 968 billones de dólares pueden ser usadas para esta tercera guerra mundial, dado que este presupuesto gastado solo en 2024 representa el gasto que hicieron al menos 14 países, es decir, que 14 países más o menos suman el presupuesto de Estados Unidos en la industria militar y que con ello pues se está generando en este instante un parteaguas en la geopolítica del mundo, Enrique. Allí Estados Unidos tiene para ganar la Guerra Fría y evidentemente está mucho esto en los cálculos de Trump. Ahora, movámonos un poquito más también a lo que ha sido la reacción de los mercados últimamente frente a lo que Trump ha venido, entre comillas, implementando. Hemos tocado ya lo que está en el fondo, ¿no? Como argumento increíblemente de peso para Trump, pero resulta al parecer que los mercados ya van pasando lo que parecía ser una euforia inicial frente a lo que se prometía como una administración muy pro inversión, muy pro gobierno. No solamente estos actos de hostilidad y de confrontación que vemos de Trump con sus aliados tradicionales, para empezar Europa y más recientemente Ucrania, pero además el tema de los aranceles, que parece ya ir desanimando mucho más. Al principio, los mercados, las bolsas, parecían tener cierta cautela o esperar las definiciones, pero el hecho de que Trump haya redoblado la apuesta recientemente con los aranceles sobre el aluminio, el acero, el cobre, por ejemplo, que a países como el Perú también afectarían eventualmente, y la insistencia, de todas maneras, de regresar a la posibilidad de imponer los aranceles, por ejemplo, a México, parece ser que están generando esta desazón. Sí, Enrique, de hecho, el Bitcoin, una vez que ganó Donald Trump la elección de noviembre del año pasado, iba en una ascendencia. Llegó a estar ahí por los $100,000 cada Bitcoin. Hoy ya ha caído, ha regresado a los $88,000. Su cotización el día de ayer, 28 de febrero. El dólar, el oro también había tenido una euforia o una ganancia más o menos que lo encaminaba a los $3,000, pero esto se ha ido pues desdibujando, ha ido cayendo. Ha sido el oro el metal que más ha ganado a lo largo de este año. Llegó a tocar una ganancia del 10%. Hoy encontramos la cotización en al menos $2,888 cada onza de oro. Estas dos, por un lado, el Bitcoin, que es como lo que hablas tú del libre mercado, el libre comercio, en este caso la libertad financiera, pues no ha visto bien ya estas declaraciones, sobre todo un poco fuera del lugar del presidente Trump, sobre todo la el día 28 de noviembre, donde pues literalmente asume el rol del papá de Ucrania y le dice, le explica, ¿no? Que él quiere llevar la paz, pero de una forma muy extraña, ¿no? Como si estuvieran en una pelea familiar. Y por el lado del oro, pues en algún momento se hablaba mucho de que los inversionistas estaban llevándose los lingotes de oro desde Londres a Nueva York como una medida de refugio. Entonces, hoy los inversionistas ya no están utilizando como refugio estas dos, por un lado un metal y por el otro lado una inversión, sino pues prácticamente están a la espera de lo que
que realmente vaya a ser Donald Trump, porque solo hasta el día de hoy son puras declaraciones. Ahora, pero a ver, Enrique, ¿qué está pasando entonces si el oro se debilita relativamente como refugio? Estás tocando el caso del Bitcoin también. Al mismo tiempo, en los últimos días hemos visto que el dólar también se ha debilitado frente a algunas monedas, por ejemplo, latinoamericanas. Y uno se pregunta allí cuáles son los factores en juego. Es decir, hasta ahora lo que prima es la cautela, lo que prima es el ver qué va a pasar, lo que prima es, como tú dices, pensar que Trump ladra más que muerde. ¿Dónde estamos parados en esas circunstancias y cuáles podrían ser los efectos efectivamente pues, en los mercados? Pues en principio el mercado ya debería de estar contando de que Donald Trump solo ladra, ¿no? Lo importante de todo esto es cómo a Estados Unidos le está afectando ya hoy en día el tema inflacionario. Ha subido al menos 2 puntos o 3 puntos porcentuales la inflación a lo largo del último mes en que ha llegado Donald Trump a la presidencia. Recordemos mucho que el triunfo de Donald Trump fue gracias a que Joe Biden no logró revertir los problemas económicos propiciados por la pandemia de COVID en 2020. Que recordemos que Estados Unidos y el mundo paralizó y que a partir del 2020 se vino una espiral inflacionaria muy fuerte. En este instante, cuando Joe Biden deja la presidencia de Estados Unidos, aquella nación tenía una inflación controlada, baja, y una vez que Donald Trump comienza con todos estos discursos anticomercio, utilizando el arancel como una arma, comienza a revertirse esa cautela sobre la inflación. Obviamente, esto mueve también al mercado y una vez que empiece a contagiarse este discurso de anticomercio sobre los precios, pues estaríamos viendo que el discurso político no va a poderse imponer a la economía de Estados Unidos, Enrique. Y bueno, podría tener, para ir redondeando, un efecto en la contundente estrategia antimigratoria de Trump en la economía doméstica de Estados Unidos. Es decir, hay sectores como el de agricultura, que prácticamente la totalidad de los trabajadores son migrantes, muchos de ellos además indocumentados, sectores como el de construcción. Ese efecto todavía no está incorporado. No, no, todavía no está incorporado. De hecho, también llama la atención que este tipo de redadas, pues no esté expulsando al número de ciudadanos que debería estar sucediendo, ¿no? El presidente Donald Trump ha también destituido a la gente que estaba encargada de hacer este tipo de redadas o de expulsiones de migrantes, sobre todo mexicanos. No lo ha hecho. Ha habido un control sobre este tema y independientemente de eso, también empieza a llamar la atención que en las exportaciones mexicanas han tenido un brinco de 5% en el primer mes de 2025. En enero, las exportaciones mexicanas, ya con Donald Trump al mando, han tenido un incremento pese a todo este discurso anti-inmigrante, anti-comercio que ha sostenido sobre todo con México y con Canadá. Lo mismo está sucediendo con todo el mundo, Enrique. ¿Eso quiere decir que México le ha exportado más a Estados Unidos entonces? Sí, sí le ha exportado más, le ha vendido en el primer mes más. Recordemos que el año 2024 y 2025 México se había convertido en el primer socio comercial y que sin duda esto había sido un golpe directo a Estados Unidos, a estas políticas que Donald Trump había propiciado desde campaña, donde no estaba de acuerdo con este comercio y también recordemos que Donald Trump no ha estado de acuerdo con este comercio desde 2016 cuando llegó por primera vez a la presidencia y que obviamente a él le tocó firmar estos acuerdos comerciales
comerciales por los que México se ha convertido y ha capitalizado ser el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando así a China e incluso a Canadá. Son entonces señales, Enrique, de alguna manera mixtas, ¿no? Una cosa es el discurso, otra cosa es cómo el mercado va procesando esta situación y otro factor sin duda es lo que ocurrirá en un futuro. De alguna manera esto todavía no está del todo definido, no está del todo claro, pero lo que sí está claro es que el orden mundial se ha alterado, se está alterando de manera profunda y seguramente esto tendrá pues algún correlato en la economía. Veremos finalmente si la apuesta de Trump, porque finalmente lo que él busca es fortalecer la economía estadounidense y que le gane a la de China básicamente o que pueda librar esta guerra en un mediano plazo, le resulta o no le resulta, ¿no? Así es, obviamente recordemos que Donald Trump, lo que según hemos visto con estas declaraciones y con lo que vimos el día 28 de febrero en estas declaraciones que sostuvo con el presidente de Ucrania, pues literal es ser el papá del mundo, el todopoderoso, el que impone la ley, y esto en un mundo tan progresista, ver al imperialismo fundamentado en esto, pues sí manda también muchas señales contrarias a los inversionistas y que puede también generar en algún momento pues que ya no sean creíbles del todo. Bien, y aquí desde este espacio vamos a ir tratando de analizar y entender sobre todo este tablero de juego que nos está trayendo tantas novedades prácticamente a diario. Enrique, nos reencontramos entonces la próxima semana. Nos encontramos, un abrazo y gracias. Hasta pronto a todos.